Así. Bueno, la palabra se llama la adoración del peregrino. Quiero que tomemos en cuenta dos palabras. Primero, peregrino es una persona que anda en tierras extrañas. Y adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre con Dios, para verlo desde la parte bíblica, para que podamos comprender un poco más este título. Persona que anda en tierras extrañas y adoración, actitud o intención interna del corazón del hombre con Dios. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8? Esta mañana veíamos Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 y ya ahora en este tiempo vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 8, a partir de este versículo. Amén. Bueno, la versión que tengo es la Reina Valera 1960 y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Voy a orar una vez más. Señor, damos gloria a tu nombre. Pedimos, Señor, que primeramente sea tu Santo Espíritu, sigue direccionando mi vida, mi corazón, mi ser, y que puedan comprender que solamente soy vasija en tus manos, no tengo nada extraordinario. Tú eres el extraordinario en esta mañana, en este lugar. Tú eres el que obras. Seas tú obrando también en el corazón de cada uno de nosotros. Porque a medida que voy compartiendo tu palabra, también me vas, Señor, aún reafirmando más y más a través de tu palabra. Por eso nuestros corazones, Señor, te pido que sean corazones enseñables por ti, mi Rey. Damos gloria y damos honra en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí vemos que esa adoración va mucho más allá de una expresión, ¿cierto? A través de la palabra podemos aprender que tiene que ver mucho con nuestro corazón. Y para nosotros poder adorar genuinamente es necesario que nosotros no estemos aferrados a nada en esta tierra. Y lo identificaba a través de la palabra y empezaba a mirar muchos de los que fueron esos grandes adoradores que vemos a través de la palabra y tenían algo en común, tenían un corazón de peregrinos. Ellos, dice aquí la palabra de Dios,
pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, su corazón no estaba enfrascado en la ciudad, en el país de donde salieron. Y vemos a través de la palabra muchos hombres, y en esta mañana tomamos como ejemplo la vida de Abraham. Él salió de su tierra, de su parentela, y su corazón era un corazón de peregrino, entendiendo que estaba en tierra extranjera. En esos días veía también a través de la vida de Job, cuando lo pierde todo, y él dice, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de mi rey. Porque el corazón de Job no estaba concentrado ni en sus riquezas, ni en sus pertenencias, ni sus hijos, no estaba allá enfocado en lo que Dios le había dado. Él había entendido que era solamente administrador de lo que Dios le había entregado. No dueño de eso, sino administrador. Entonces es un corazón de peregrino. Veía también un ejemplo en la mujer que derramó su perfume, su alabastro, su perfume allí delante de Jesús. Era lo más costoso, era quizás sus ahorros, sus riquezas, pero tenía ese corazón de peregrino, porque su corazón no estaba pensando en mi pertenencia, en lo mío, en lo que me voy a perder, es que si doy esto, ¿qué voy a hacer? Sino que era un corazón de peregrino, porque ella entendía que no nada en esta vida le pertenecía. Entonces ella derramaba su corazón. Y así podemos ver en muchos hombres. La vida de David, en esta mañana comenzamos con una alabanza. Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. ¿Y qué pasaba con David? Que su corazón no estaba concentrado. Ay, me van a ver, ¿qué está pasando a mi alrededor? Él entendía que su vida, su corazón estaba enfocado hacia apuntar hacia los cielos, no apuntar a qué dirán de mí, ¿cierto? Porque su corazón era corazón de peregrino, un corazón que entendía que su ciudadanía no era de este mundo, sino era que su ciudadanía estaba puesta allí en los cielos. Entonces vemos a través de muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios, cómo ellos fueron peregrinos, y siendo peregrinos fueron adoradores en espíritu y en verdad. Pero también podemos ver ese ejemplo porque me llama la atención en el versículo 14 que leíamos, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Como quien dice, tenían tiempo de estar enfocados, de mirar atrás y decir, no, yo me quedo acá. Y vemos una parte triste que también puede ser el caso que nosotros podíamos asumir. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, estando en el desierto, su corazón no había salido de Egipto. Ellos seguían colocando, ellos se habían adoptado a ese lugar. Ellos se habían colocado no como extranjeros, decían, somos esclavos acá, pero su corazón ya no era un corazón de extranjero en Egipto, porque su corazón ya había asumido las enseñanzas de Egipto. Tanto que estando en medio del desierto, ellos dicen, no, estamos extrañando la comida, estamos extrañando eso. Y por eso su corazón le costaba adorar en espíritu y en verdad. Y por eso ellos adoptaron otros dioses. Ellos pensaron, tenemos que hacernos un becerro. Aquí no hay Dios que adorar. Dios nos abandonó. Y por eso su corazón estaba más puesto en lo que habían aprendido, en la enseñanza, en lo que estaban arraigados en Egipto, más que en seguir al Dios que los había sacado de esclavitud, de aquel lugar donde ellos se habían clamado, habían dicho, Señor, sácanos de acá, pero su corazón seguía arraigado en aquel lugar. Y que no nos pase esto, porque realmente nosotros necesitamos asumir también ese corazón de peregrinos para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Vemos a través de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana cuando el Señor se le acerca a la mujer samaritana y la confronta. Y entonces el Señor le habla le confronta con su pecado y ella evadiendo, dice, Señor,
nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. ¿Cuál será el lugar adecuado para adorar? Pero entonces el Señor le dice, no es ni aquí ni allá, pero vendrá la hora en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y entonces vemos en ello que el Señor está apuntando a que vendrán esos que tienen corazones de peregrinos, que entienden que hay una ciudadanía celestial más allá de lo que nosotros aquí percibimos. Y entonces eso lo hace el Señor. Nos ha hecho entender que hay un reino allá en los cielos. Nos ha hecho entender que Cristo Jesús está haciendo morada y nos ha hecho entender que ya nuestra ciudadanía no es de acá, somos extranjeros, estamos en tierra extranjera y nuestro corazón y nuestro pensamiento deben de estar puestos en aquel lugar. Amén. Yendo allí entonces a la vida de Abraham, vemos en Génesis capítulo 12 que el Señor hace ese llamado a Abraham. Abraham junto con su padre ya habían salido de tierra de Ur de los caldeos y era una tierra que era tierra de idolatría. Pero entonces ellos tienen un propósito de ir a Canaán. Sin embargo, ellos se quedan allí en Harán, dice el versículo 32 del capítulo 11, con anterioridad. Y se quedan allí en Harán. Y dice que Taré muere allí en Harán. Y entonces Abraham está allí y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces el Señor hace algo con Abraham. Abraham tenía una estabilidad, tenía herencia, tenía cosas muy estables para su vida. Y el Señor le dice, sal de todos tus apegos, tus comodidades, de todo aquello que has considerado que es tu estabilidad. Y creo que el Señor hizo eso mismo con nosotros. Nosotros teníamos una estabilidad en la manera en cómo vivíamos. Vivíamos mal, pero estábamos estables. Decíamos, está bueno vivir maluco, ¿cierto? Y así vivíamos, maluco, pero decíamos, nadie me está molestando, estoy bien, estoy estable. Hasta aquí llegó todo, ¿cierto? Y entonces en esa estabilidad inestable estábamos nosotros y el Señor también nos dijo, nos hizo la invitación, ¿cierto? Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tus comodidades, sal de tus costumbres, sal de todo aquello que te hace entrar en idolatría, sal de todo aquello que te hace entrar en pecado y entonces nos saca de todo aquello que nos hace alejar realmente del Señor. Y el Señor le hace una promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham por la fe salió de su zona de confort, de estabilidad. Y no es fácil dejar muchas cosas atrás. No es fácil porque nosotros también, o tal vez estamos librando también esa batalla en este momento, como quien dice, tengo que dejar eso porque el Señor me ha hecho entender que eso es el punto que no me deja seguirlo con integridad a Él. Y hay cosas por las cuales luchamos por tiempos. Hay cosas que fueron mucho más fáciles de soltar para nosotros. Hay cosas que todavía nos ponemos a mirar, a escudriñar nuestra vida y decimos, esto todavía sigue siendo un inconveniente, sigue siendo un apego, sigue siendo como algo que no me deja seguirle con libertad. Sin embargo, Abraham obedeció, tomó su familia y salió junto con Lot, salió de tierra y salió entonces de Harán a sus 75 años. Tomó a su mujer, se llevó aún sus hombres, los que se habían unido a él, personas que le servían,
y salió de allí a tierra de Canaán. Entonces él obedeció y levantó altar al Señor. Pero primero se le apareció el Señor, se le aparece el Señor y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces de Abraham aprendemos que debemos obedecer a pesar de que no veamos como, ¿será que sí? Sí, porque nosotros somos como, ay no, yo tengo que ir, pero que allá esté seguro todo, casa carro y beca, que esté todo pues cierto, para obedecer. Pero de Abraham vemos que él obedece y después el Señor en ese momento vuelve y le dice, esta tierra la daré a tu descendencia. Y Abraham no está viendo todavía todo confirmado, Abraham está caminando y caminando por fe. Abraham recibe la promesa para su descendencia y esto es algo muy importante. Y entonces Abraham le levanta altar y algo muy importante, el Señor no le está diciendo levanta altar, pero Abraham levanta un altar, edifica allí altar a Jehová. ¿Saben por qué? Porque el corazón de Abraham es un corazón de peregrino, un corazón que está enfocado en adorar al Señor. Amén. Esa adoración es genuina. Y vemos que esa adoración, ese lugar, ese altar es un lugar de sacrificio y de presencia de Dios. Sacrificio es estar dispuesto a darlo todo, darlo todo. En hebreo, sacrificio significa corbán, acercarse, y karev, poner a menos distancia. Entonces él tiene ese acercamiento con el Señor. Antes Abraham servía a dioses ajenos. Lo dice allí en Josué capítulo 24 del 2 al 3. Dice, recordando que nuestro padre Abraham antes servía, dice que su padre Tareb en Ur de los Caldeos, y también dice que lo sacó del otro lado del río, Abraham, de tierra de idolatría. Y entonces ahora Abraham está sirviendo ya no a otros dioses, sino a un solo Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y Abraham, siendo peregrino, empieza a adorar al único Dios verdadero. Abraham, como peregrino, recibe tierra, recibe promesa de una tierra. Pero Abraham pudo haber construido casas, pero no construyó casas, construyó altares, porque él era peregrino. Abraham vivió como ese extranjero en tierra prometida. Lo vimos ahorita en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Sin embargo, cuando leemos a través de la palabra, vemos que hay momentos de Abraham 100%, él es 100% humano. No podemos divinizarlo como decir, ay no, es que extraordinario. Él es 100% humano. Y llega un momento en medio de esa promesa, estando en aquella tierra, allí llega un momento de hambre y tiene que descender a Egipto. Y van a Egipto y estando allá advierte a su esposa, Sara, le dice que no digan que es la esposa, porque Sara era de hermoso parecer, que eso podría traerle conflictos. Abraham tenía miedos, tenía cosas todavía humanamente que nosotros también podemos pasarlo. Nosotros tenemos momentos de angustia, momentos en que nos atemorizamos, cosas que todavía no hemos permitido sanar. Y a través de eso pasa de que entran allá a Egipto, el faraón se enamora de Sara, la ve hermosa, pero el Señor advierte y entonces a pesar de todo eso, de esa mentira, salen bien librados de este lugar. Así que ellos fueron antes como
como más bendecidos a través de estas circunstancias. No le estoy diciendo que la desobediencia trae bendición, pero lo que vemos es que a pesar de todo, en Abraham vienen muchas más bendiciones, porque el Señor es el que va en la vida de Abraham sosteniéndolo. Sin embargo, dice el versículo 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cada día aumentaba más su riqueza, cada día era más sus riquezas. Sin embargo, él seguía viviendo en tiendas. Decía, yo soy peregrino, están las riquezas, pero sigo viviendo en tienda. Yo aquí no me quedo, no está mi estabilidad. Inclusive cada lugar es para entender que no es lugar para quedarse, ¿cierto? Sino que es lugar para él decir, mi corazón sigue enfocado en un lugar, en la ciudad celestial. Esa ciudad celestial la vemos a través de Apocalipsis capítulo 21, donde hay esa ciudad dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esa es la ciudad a la cual nosotros también nosotros nos ponemos, ¿cierto? Nosotros apuntamos, nosotros entendemos que ahora tenemos una nueva ciudadanía en la cual un día estaremos allí. Entonces más adelante vemos que en medio de todo esto están Abraham y Lot y se ha aumentado el ganado, se ha aumentado la riqueza, se ha aumentado los hombres que le sirven a Abraham, se ha aumentado los hombres que le sirven a Lot, y Abraham y Lot, para no tener conflicto, deciden cortar cobija, ¿cierto? Separarse. Así que Abraham dice, desprendido, siendo peregrino, dice, Lot, escoge tú, ¿para dónde te quieres ir? Y Lot, como todo buen ser humano, como lo haríamos muchas veces nosotros, eso se ve bueno. Allá todo está fértil, allá hay buena riega, allá está bueno para sembrar. Así como nosotros cuando vamos a comprar un terreno, bueno, ojalá yo pueda algún día, ¿cierto? Comprar un terreno y decir, ve, allá la tierra es fértil, se presta, es muy bueno para sembrar, allá todo crece. Entonces Lot escoge porque sus ojos vieron, dice, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot ve, esto está bueno, yo escojo para acá. Sin embargo, Abraham entonces dice, bueno, yo me separo, y entonces Abraham se va y acampa en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y sabemos ya que la tierra que escogió Lot era una tierra donde cada día él se iba extendiendo y se iba acercando y terminó acercándose hasta llegar a Sodoma. Y es una tierra donde había mucho pecado, donde había demasiada depravación. Y esa tierra que se veía tan fértil, tan buena, fue una tierra que realmente terminó siendo una tierra más bien de maldición antes que de bendición. Porque a veces nosotros también, en ese sentido, vemos cosas que se parecen muy buenas, pero terminan alejándonos de la relación con Dios. Terminan separándonos y terminan involucrándonos y termina haciendo que perdamos nuestra identidad como ciudadanos del reino. Bueno, más o menos eso le pasa a Lot, aunque Lot es rescatado luego de ese lugar, cuando el Señor declara que va a acabar con esta ciudad por causa de su pecado. Sin embargo, Lot es un hombre que todavía tiene su corazón arraigado
fue quieto, fue callado en el lugar donde tuvo que haber sido luz. No fue luz en el momento que tuvo que ser luz para aquel lugar. Y vemos que el Señor le dice a Abraham que levante su mirada. Abraham ya se había ido a esa tierra, que fue lo contrario a donde se fue Lot. Abraham se fue para el otro lado. Y el Señor le dice que levante su mirada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y entonces Abraham, pues, nuevamente, que no tenía casa, remueve su tienda y vino y moró en la cimar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Levantaba su tienda, iba a un lugar y edificaba altar. El Señor no le decía edifica altar, pero él edificaba altar. Él era ese adorador genuino, no esperando, es que no me han dicho que lo haga, no me han dicho esto, ¿cierto? Porque esperamos a veces, es que no me han dado la instrucción. Y es esa manera genuina en que debemos de hacerlo, si hay en nuestro corazón el hacerlo para el Señor. Yo me preguntaba algo. ¿Se sentó Abraham a analizar cuánto era el terreno que le correspondía a él? Y dijo, ay, ve, tan bueno todo esto. Y esto, y esto. Ay, sí, entonces aquí voy a hacer esto y aquí. Él recorrió, pero él recorrió y él levantó altar. El corazón del peregrino no está pendiente de, ay, sí, cuántas riquezas, cuántas cosas he obtenido. Lo que uno percibe es que es un hombre que no está concentrado en la promesa de Dios como tal, sino en el Dios de la promesa. Dice, Dios lo prometió, Dios lo hará, pero ese es el Dios al que yo quiero adorar realmente. Porque él removió tienda, se fue hasta Manré y allí nuevamente edificó altar a Jehová. Él estaba concentrado en dónde voy a levantar altar para el Señor. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento. Y esa ciudad es esa tierra prometida, esa ciudad, la ciudad celestial. Abraham tenía identidad de la ciudadanía de los cielos. Así como nosotros somos llamados a tomar esta identidad del reino. Por eso nuestra manera de vivir, de comportarnos, ha cambiado de naturaleza. Debe haber cambiado. Creo que debe haber cambiado, ¿cierto? Porque antes estábamos en el mundo y hacíamos lo que, para donde va Vicente, para donde va la gente. Y caminábamos a la manera en como el mundo, y esto dice, y estos son los estereotipos, y esto dice que está de moda, y esto dice que esa es la manera de hoy, y esto dice que es la manera en que te tienes que defender del otro, esto dice que es la manera en cómo te tienes que vestir, esto dice, y así, manejados por el mundo, porque el mundo es una constante manipulación, y creemos cuando estamos en el mundo que estamos libres de hacer lo que nos dé la gana, pero no es así. Estamos bajo un sistema de manipulación y las redes sociales nos manipulan, el gobierno nos manipula, lo que hay a nuestro alrededor, los influencers, todas esas cosas que se mueven, terminamos siendo esclavos de todo un sistema a nuestro alrededor. Y el mundo se cree libre. Pero gloria a Dios, un día vino Cristo Jesús y nos hizo libres. Amén. Nos liberó de todos estos sistemas, nos hizo entender que aquello que considerábamos que era bueno realmente nos llevaba camino a la destrucción. Que aquello que considerábamos que tan rico nos estaba llevando camino a maldición. Y nos ha hecho entender que esa no es la vida,
que hay una vida más allá, una vida eterna, y una vida eterna donde nosotros apuntamos y entendemos que hay dos opciones en esa vida eterna. Una vida con Cristo Jesús o una vida en el lago de fuego, allí en el infierno. Pero yo quiero mejor una vida con Cristo Jesús. Amén. Así como Abraham tuvo que cambiar muchas cosas en su vida. Y Dios transformó su vida. Él obedeció para dejarse transformar, saliendo de una tierra de idolatría, separándose de su familia que practicaba la idolatría y no aferrándose a las posesiones que ganaba, ni siquiera al hijo que recibe de la promesa que el Señor le hace, que le daría un hijo, que sería de él, de su descendencia, junto con Sara. Y vemos más adelante que el Señor le pide este hijo y él no se aferra diciendo, ay no, es que vea la promesa que me dio. Él se aferra a entender de que su corazón estaba en agradar al Dios de la promesa. Y asimismo nosotros debemos de tomar esa identidad de reino, de los cielos, esa identidad de ciudadanía celestial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que ya empezamos. Una vez que recibimos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nos adoptó, Él nos hizo coherederos. Y vamos en ese camino, pero a veces perdemos mucho la identidad. Como cuando vas a otro lugar y empiezas a hablar como hablan los de otro lugar, ¿cierto? Como hablar el acento, coger eso. A veces nos pasa. Pero lo primero que debemos saber es que nosotros tomamos esa identidad cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual y necesitamos depender de un único Dios verdadero. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Reconocer nuestra pobreza espiritual está en que no dependemos de modelos de grandeza, porque el sistema de ese mundo nos está enseñando, es que tú eres poderoso, tú lo puedes lograr todo, es que tú tienes que repetir, es que tú lo puedes, es que tú eres grande, tú eres la mejor versión cada día de ti. Y empieza como todo eso que va levantando e inflando nuestro ego y soy capacitado y lo puedo y me puedo comer el mundo entero. Pues el Señor nos dice, tienes que reconocer que necesitas depender de mí. Esta semana escuchaba a un psiquiatra que me parecía curioso, porque yo tenía un concepto de que los psiquiatras como que no reconocen al Señor, ¿cierto? Decía, esos son loqueros. Pero él decía que había algo muy importante en la sanidad y es reconocer que nosotros tenemos un creador, Y él resaltaba un punto muy importante de lo que él hacía como psiquiatra. Él decía, para mí es importante orar y entender que yo necesito depender de ese creador. Lo decía un psiquiatra. Y no sé, nosotros como iglesia, como hijos, como ciudadanos del reino que nos llamamos, si dependemos todos los días de ese creador, si entendemos nuestra necesidad de no ser autosuficientes, porque algo que nos marca mucho es que venimos de un sistema de autosuficiencia y tenemos que renunciar y morir también a eso de autosuficiencia. Yo necesito depender única y exclusivamente, completamente de Dios. Y al depender de Dios, yo necesito entender que tengo una familia en Cristo Jesús y que vamos haciendo complemento el uno con el otro y van siendo, tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios.
La sociedad nos quiere enseñar que hoy nuestra felicidad radica en que seamos grandes, seamos exitosos, seamos poderosos. En la medida que logramos nuestros retos, en la medida que nosotros logramos que alcanzamos el éxito, logramos cumplir con una carrera, logramos comprar aquello que anhelábamos por tanto tiempo, se ve los carros lujosos y dice qué bueno tenerlo. Y no les estoy diciendo que no es bueno anhelar tener una casa propia y anhelar tener cosas así, pero que ese no sea nuestro ídolo, nuestro motivo de, ay no, es que eso es lo máximo, sino que nuestro corazón sea un corazón de peregrino, entendiendo que nuestra estadía por acá es de paso, porque tenemos una ciudad allá en los cielos. Amén. Todo aquello que gira alrededor de nuestros sueños es lo que muchas veces termina enfocándonos y haciéndonos como engrandecer y todo eso. Pero recordemos, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que necesitan primeramente a Cristo Jesús, que necesitan depender única y exclusiva y completamente en Cristo Jesús. En Abraham vemos que a pesar de sus riquezas, como lo vimos en Génesis 13:2, Abraham tenía riquezas, pero esto no era algo a lo cual Abraham se le había vuelto su motivo de adoración. Nosotros a veces terminamos amando más lo que Dios nos ha dado que al mismo Dios. Y es tremendo. Es algo como que, ay, mis hijos, como por encima, ¿cierto? Sabiendo que son regalo de Dios. Y en eso tenemos que empezar a examinar qué tanto es eso, como que ya se vuelve como, eso no lo puedo perder, porque si lo pierdo me muero, ¿cierto? Y hay una canción por ahí que dice que me falte todo menos tu presencia. Y eso debería ser en el corazón del peregrino, esa adoración, que me falte todo menos tu presencia. Porque si perdemos la presencia de Dios, si perdemos el enfoque de Dios, ¿para qué tener riquezas? ¿Para qué tenerlo todo? Hemos visto personas tan pobres, que lo único que tienen es muchas tierras, muchos carros, muchas casas, muchas propiedades, pero son realmente pobres, pobres que necesitan a Cristo Jesús. Así que en el corazón de Abraham, y lo vemos cuando el Señor le pide a su hijo Isaac, él no le dice, no me lo diste pues, ¿cómo así que me lo vas a quitar? No, él hace, obedece, camina. Él fue y obró y obedeció lo que el Señor le había pedido. Que podamos nosotros depender completamente del Señor, aun cuando nos pida cosas que a nosotros parece imposible, nosotros decir, sí Señor, te lo entrego, eso es suyo, tú me lo has dado. Que entendamos que Cristo Jesús es el que tiene el control de todo. Nuestra nueva identidad también la encontramos cuando le obedecemos completamente. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando tenemos identidad de ser ciudadanos del reino, nuestra obediencia no es una obediencia por imposición, porque esa obediencia por imposición no es buena. Es más bien como, ay, qué pereza, toca hacerlo, porque si no, vea, me voy para el infierno, ¿cierto? Eso es obligado, eso no tiene nada saludable para nuestra alma, para nuestra vida. Eso es algo que se termina siendo tóxico, que termina siendo malo para nuestro cuerpo, para nuestro ser, y de nuestro alma nos sale una adoración genuina cuando nosotros estamos obedeciendo obligado. Esa obediencia tiene que venir de amar,
de amar genuinamente al Señor. Por eso el Señor le decía a la mujer samaritana, la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque ellos adoraban a manera de, ay, es que ir a ese lugar, pero a ellos se les volvió como rutina, como volver a hacer, perdieron el sentido de lo que hacían, porque el Señor sí tenía propósito cuando les daba aquel lugar, pero ellos empezaron, es que es aquí, es allá, y se perdieron el propósito, el motivo real, y el propósito era Dios mismo, no el lugar. El propósito era amar, pero ellos se enfocaron en lugares, en maneras en que tenían que ir. La adoración tiene mucho que ver con obedecer, pero ese obedecer tiene que venir de adentro del corazón. Por eso no se trata ni siquiera del lugar. Por eso no se trata ni siquiera de, ay, que me vean acá adorando, pero ¿quién soy yo en medio de la intimidad con el Señor? Donde nadie me ve. ¿Cómo soy genuinamente yo un adorador? Porque tiene que venir desde la obediencia, desde lo genuino. Pero eso hay gente que dice que no necesita congregarse, en la casa se congrega, pero aún en eso debemos de ser obedientes, pero esa obediencia viene de un corazón genuino, que ha entendido que tiene una nueva ciudadanía, ciudadanía en los cielos, y que cuando venimos a reunirnos, estamos con nuestros hermanos que son ciudadanos de los cielos, con los cuales vamos a ir a los cielos a alabar y adorar el nombre de nuestro Rey. Amén. Me dicen mis hermanos venezolanos, si no es verdad que ustedes se gozan cuando usted se encuentra un compatriota, se goza, recuerdan y empieza como, ay, ¿cierto? Mi país, soy venezolano, qué bueno, y empieza, yo me imagino que si yo voy a otro país y me quedo viviendo en otro lugar, yo me gozaría encontrándome a otro compatriota, ¿cierto? Y qué bueno, y recordando lo que hacíamos, eso pasa cuando nos congregamos, nos gozamos porque estamos apuntando a una ciudadanía, somos ciudadanos del reino de los cielos y nos deleitamos hablando de esa ciudadanía, de aquel Dios que reina allí en los cielos. Amén. Así que vemos que aprendemos de Abraham, que Abraham obedeció a lo que Dios le mandó a hacer, salió de su tierra, de su parentela. Dice también que él se circuncidó cuando el Señor le envió a circuncidarse junto con todos los varones de su casa. Y cuando Dios le pidió por sacrificio al hijo de la promesa, no dudó en hacerlo. ¿Por qué pasaba eso? Él obedecía, él amaba al Señor genuinamente. Nosotros a veces dudamos mucho de cosas tan triviales. El tiempo. Ay, no, es que el lugar es muy lejos. Ay, no, es que cómo voy a dejar esto que me gusta tanto. Ay, no, es que la verdad que son muy cansones. Y es ahí donde nosotros debemos preguntarnos si estamos viviendo realmente como peregrinos, colocando nuestra mirada en el reino de los cielos, o si somos como aquellas personas que viajan a tierra extranjera y empiezan a hacer ya con dos semanas se van para Estados Unidos y ya son gringos, ¿cierto? Ya no hablan español, ¿cierto? No, solo inglés. Y empiezan a olvidar sus raíces, empiezan a olvidar de dónde vienen, empiezan a olvidar todo lo que de lo que aprendieron, sus raíces. Y empiezan a adoptar lo de esta nueva ciudadanía. Pues a veces se nos olvida que somos ciudadanos del reino y terminamos comportándonos como ciudadanos de esta tierra, donde somos extranjeros, vamos de paso, porque nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, es de los cielos. Amén.
Cuando no obedecemos, no hemos ni entendido el amor de Dios por nosotros, ni hemos entonces tomado la decisión de ser ciudadanos, porque no hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, ni mucho menos hemos nacido de nuevo, por lo tanto, no hay identidad. Tal vez estemos buscando los beneficios de esta ciudadanía, del reino, mas no al dueño de esta ciudad, la ciudad de los cielos, al Rey Jesús. Por eso nuestra adoración en este caso muchas veces no es genuina. Ay, Señor, es que no me has dado tal cosa. Ay, qué pereza adorarte. Es que no, estoy muy aburrido. Es que como tú no me das y mira mi circunstancia, y mira mi situación, y mira que yo te pedí esto, y yo te hago eso, y mira que yo obedezco, y mira que yo diezmo, mira que tal cosa. Pero vea, yo no veo resultados. Porque no es un corazón peregrino, sino un corazón que está puesto acá, que está buscando los beneficios de esa ciudadanía, mas no está buscando al Dios de esta ciudad celestial. Y como tercero, nuestra nueva identidad nos lleva a ser determinados a seguir a Jesús sin importar el precio. En Marcos capítulo 8, versículo 34, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una frase de un predicador que me llamó la atención. Jesús no está buscando simpatizantes, Él está reclutando ciudadanos reales y discípulos fieles. El rey no busca turistas, el rey rescata ciudadanos. ¿Turista o ciudadano? Ay, ay, ay. Así que debemos preguntarnos, ¿por qué nos congregamos? ¿Porque me invitaron? ¿Porque la música es muy buena? Ay, tan bueno. Claro que nosotros no cantamos tan, ¿cierto? Tan melodioso en este caso. Porque necesito consumir un producto cristiano que me haga sentir bien. Es que cuando yo estoy aburrido, yo necesito que algo apacigüe mi aburrición. Somos consumidores de producto cristiano, mas no somos ciudadanos muchas veces. Porque me invitaron, me trajeron obligado, porque si no vengo después, ¿quién se aguanta la cantaleta? ¿Cierto? Pero yo me he visto, realmente yo decía, yo he estado a veces en esa posición. A veces he dicho, ay no, tan aburrido, bueno, vamos a ver qué me dice Dios, a ver si me levanto nuevamente, ¿cierto? No, es que si no vengo, ¿qué me va a decir el pastor? ¿Cierto? Como todas esas cosas, ay, después me llaman y yo qué digo, todas esas cosas. A veces hemos adoptado el leer la palabra porque necesito sacar información, pero no tengo un interés de que el Señor me hable. A veces adoptamos el escuchar música cristiana, pero es que eso es lo que calma mi ansiedad, mis cosas por dentro, pero no está en mí deleitarme, no hay un deleite. Sin embargo, seguir a Jesús es mucho más que hacer un acto de presencia en la iglesia, un cumplir con una serie de disciplinas espirituales. Va mucho más allá. Se trata de asumir el compromiso de ser ciudadanos del reino, y eso requiere tener la convicción real de que lo somos. ¿Convicción real de qué? Somos ciudadanos del reino. Vuelvo a Hebreos capítulo 11, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, ellos tomaron su cruz, lo siguieron, pero ellos tenían claro que esa ciudadanía no era acá, que ellos seguían a Cristo Jesús, que ellos seguían al Señor, seguían al Dios de las promesas, y
que eso se cumpliría allí, en la ciudadanía de los cielos. Dice también allí, pues, dice, pero anhelaban, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que muchos murieron. Ellos muchos no vieron físicamente aquí muchas de esas promesas. Pero ellos tenían la convicción que su promesa era una promesa que traspasaba lo limitante de este mundo, que iba más allá, iba a una eternidad, que apuntaba a los cielos. ¿Cuántas veces nosotros ponemos una serie de requisitos para poder seguirle a Él? Señor, si haces esto. Señor, yo te sigo si me das esto. Yo te sigo si la congregación es más cerquita. Yo te sigo, Señor, si me sanas. Y sé que en muchas ocasiones yo pensaba, yo lo he hecho, yo sí. En algún momento de mi vida llegué a hacerle como ese Señor, sí, si me das esto. Porque había un momento de inmadurez y había un momento en que mi corazón todavía no era corazón de peregrino. Y todavía tengo que seguir trabajando en ese corazón de peregrino porque veo que todavía hay cosas que tengo que seguir trabajando en mi vida, que me aferran, que me atemorizan, que pienso. En esos días cuando estaba en la clínica, que el doctor me dijo, posiblemente te pasamos para la unidad de cuidados especiales. Yo dije, Señor, me va a morir, esto es grave. Me dejó cuestionada, yo decía, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo que en mí no hay la paz? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? Allí hay un lugar en los cielos que me espera. ¿Dónde está mi convicción? Y es donde debemos entrar a mirar que estamos colocando nuestra vida y nuestro corazón, donde nosotros estamos más enfocados en lo que tenemos aquí. Aún amamos más nuestra propia vida, Estamos más aferrados a nuestra propia vida. Yo le daba excusa, Señor, mis niños están todavía pequeños. La típica excusa de la mamá. Pero el Señor me llevaba a entender que Él está en control de todo. Pero debemos entonces tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque el Señor le decía esto a un joven rico y el joven decía como que esto está muy pesado de hacerlo. ¿Cuánto pasará muchas veces que el Señor nos pide y nosotros decimos, no, eso está muy duro, eso tan duro, pero el Señor no nos pone una prueba más allá de lo que seamos capaces de sobrellevar? Sin embargo, Dios ha estado ayudándonos a asumir, a transformar nuestro corazón, un corazón que ha estado muchas veces afectado por aferrarse a este mundo, a colocar un corazón de peregrino, con una ciudadanía, una identidad de ciudad de los reinos. Venimos de una naturaleza caída, donde había egoísmo, la búsqueda de nuestro propio placer y nuestro propio deleite. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, el cual ha puesto un fruto y por lo cual ahora hay una nueva naturaleza que nos ayuda. Él ha cambiado muchas de esas condiciones. Él ahora nos ha dado el amor, la paz, la paciencia, la bondad, el gozo, la templanza, la benignidad, lo que hemos venido aprendiendo
que de verdad que cuando vemos eso, decimos, Señor, yo no he trabajado en ello. Tú lo has puesto, pero yo no he hecho, ¿cierto? No he sido obediente. ¿Por qué sigo haciendo eso? ¿Dónde está mi ciudadanía? Cuando nosotros analizamos cómo estamos viviendo ese fruto, también debemos preguntarnos, ¿soy ciudadano realmente para vivirlo conforme a lo que el Señor me ha dicho, que es la identidad de un ciudadano del reino de los cielos? Debemos de mirar si nuestro corazón es corazón de peregrino. Si hemos asumido la ciudadanía de los cielos, debemos de mirar si hemos reconocido nuestra pobreza y necesidad de dependencia de Dios. Si realmente obedecemos y amamos los mandamientos del Señor. Si realmente nosotros estamos determinados a seguir a Cristo Jesús, tomar la cruz. Y hay un común denominador en estos 3 puntos. Y es que para hacerlo requiere morir a nosotros mismos. Y ese morir es sacrificio. Estar dispuesto a darlo todo para vivirlo. Esa es la adoración del peregrino. Eso hizo que Abraham fuera constructor de altares y no de castillos para sí mismo, porque su corazón estaba puesto en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios y constructor. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque la adoración del peregrino es una obediencia sin condición y sin límites. ¿Quieres ser un peregrino? ¿O quieres seguir viviendo aquí con ese corazón puesto acá, sin esperanza en apuntar al reino de los cielos? Yo le invito a mis hermanos a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias. Y para este miércoles continuemos viendo cómo un peregrino está decidido a ser peregrino hasta la muerte. Porque podríamos muchas veces en medio de estar, en medio de esto, de todo este mundo, de todo esto que nos rodea, dejarnos afectar por las circunstancias, por lo que se mueve a nuestro alrededor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana damos gloria a tu nombre. Señor, eres realmente bueno. Muy bueno con nosotros, Señor. Mi Rey, gracias porque también nos ayudas a entender que solamente somos administradores de lo tuyo. Muchas veces nos adueñamos hasta de lo tuyo. Que no hay nada aquí por lo cual nosotros podamos decir, no, es que me aferro. Y a raíz de que nos invitas a tener ese corazón de peregrinos, a adoptar la ciudadanía del reino de los cielos, también, Señor, traes paz a nuestro corazón para el momento que nos llames un día a tu presencia. A entender que, como lo dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que todo aquello que muchas veces hemos considerado riqueza, hemos considerado lo más de lo más que hemos logrado, podamos entender que lo mejor, lo más grande que nos ha pasado es que un día nos mirase y un día, Señor, nos rescataste de condición de esclavitud de un sistema del mundo que nos tenía atados al pecado, y nos llamaste a libertad, nos compraste a precio de sangre
y ahora nos has dado entrada al reino de los cielos. ¿Qué cosa más grande puede pasar en nosotros sino el tener ciudadanía del reino de los cielos? Señor, que en nuestros corazones ayúdanos en esta mañana a quitar todo apego, todo aquello que nos aferra, que no nos deja adorarte genuinamente, que impide que nuestro ser entero reconozca que tú eres Dios y no hay otro como tú, Rey de reyes y Señor de señores. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal?